Como dijo el pastor Álvaro, el día de hoy continuamos con nuestra serie de Efesios. Ya casi terminamos. Nos quedan como unas 4 o 5 prédicas para concluir esta carta. Yo sé que nos hemos tomado mucho tiempo, pero es porque queremos que sea de mucha bendición para todos y lo ha estado siendo. Para mí ha sido de gran bendición, ya que Efesios nos recuerda cómo debemos conducirnos como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Ese es el propósito de esta carta. Así que le voy a invitar a que por favor vaya a Efesios. Hoy vamos a completar el capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. En lo que usted lo busca, queremos dar gracias a todos los hermanos que de un modo u otro están siendo diligentes en cooperar para las sillas y para el proyecto del aire. Algunos incluso han traído ofrenda de familiares que han sentido pues aportar. Se está avanzando en eso. Así que un día de esto daremos un reporte de cómo vamos en ese proyecto. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Oh Señor, tu palabra es verdad y es para edificación de todos nosotros. Te ruego que nos hable, que al explicar estas palabras, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos 4 aspectos que se espera que sean evidentes en la vida del creyente. Lo primero que vimos es que deben andar en amor y en santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo mismo. Luego vimos que debemos andar en luz, ya que hemos pasado de ser tinieblas y de andar en las obras de las tinieblas, se nos pide ahora ser luz y obrar de una manera que se corresponda con aquel que Él mismo es la luz. En tercer lugar, vimos que se espera que el cristiano ande como sabio, no como necio. Y el último aspecto que vimos es que se espera que el cristiano se llene del Espíritu y que como resultado viva una vida guiada por el Espíritu Santo. Y es ahí donde quedamos la semana anterior con la pregunta: ¿cómo puedo ser
lleno del Espíritu y también cómo sabemos que una persona está llena del Espíritu. Y antes de responder esas preguntas es importante hacer las siguientes observaciones. Primero, notar que estas palabras fueron escritas en modo imperativo. Cuando dice sed llenos del Espíritu, no es un consejo ni una opción. Se nos está dando una orden a cada creyente de que debemos ser llenos. Y esto indica la voluntad expresa de Dios de que los cristianos pues sean llenos del Espíritu Santo. Segundo, los cristianos juegan un papel responsable y activo en este asunto. Esa es una exhortación que tú y yo podemos obedecer o podemos descuidar. Es decir, que de repente tú puedes vivir tu vida sin estar siendo lleno del Espíritu Santo. Tercero, note también que el imperativo está en plural. No fue dado a un grupito en específico, no le está diciendo a los pastores o a los líderes, sean ustedes llenos del Espíritu, sino que es dada a cada creyente. Todo aquel que ha sido nacido de nuevo tiene esta orden: llénate del Espíritu Santo. Y una cosa más, en el idioma original, este mandato está en tiempo presente, lo que indica que se trata de algo habitual. Sed llenos continuamente del Espíritu Santo, no solo a veces, sino que es algo que debemos procurar continuamente. Esta debe ser la experiencia diaria del cristiano, porque cada día vamos a necesitar del Espíritu Santo para que Él sea quien controle y guíe nuestras vidas. Así que la llenura del Espíritu de la que Pablo habla acá en Efesios 5 no es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado y que nos lleva a actuar en una forma extraña o a sentir escalofríos en el momento. Pablo está hablando aquí de una condición o estado en el que debemos vivir permanentemente. A los Gálatas él les dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, que nos vuelve a hablar del verbo andar. Busquen vivir de esta manera. Esto es un estilo de vida. Pero aún sigue la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Y aunque no es tan fácil responder a esta pregunta, pues cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios llenándonos, habitando en nosotros. Pero ya vimos anteriormente que ese huésped especial que mora en nosotros, podemos contristarlo. Podemos hacerle sentir triste. Podemos descuidar nuestra relación con Él. Podemos actuar como si no estuviera en nosotros. Es como si usted tuviera una visita en su casa a la que usted nunca le presta atención, como si no estuviera ahí. Así sucede muchas veces con nosotros y el Espíritu Santo. Ahora, si hay algo que podemos afirmar con toda seguridad, es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por Él, somos controlados por Él, y también podemos decir que llenarnos del Espíritu y llenarnos de la palabra de Dios están estrechamente relacionados. No es lo mismo, pero operan juntos. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser los nuestros, sus estándares vienen a ser nuestros estándares y su voluntad viene a ser la que nosotros queremos hacer y cumplir. De ese modo, el poder del Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. Es por eso
que en Colosenses 1, 9 al 12, Pablo pide que esos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y note que aquí Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Y como bien señala el pastor Sugel, en la medida en que la palabra de Cristo permanece en nuestra mente y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Ahora, mirando la segunda pregunta, ¿cómo se evidencia si estamos llenos del Espíritu? Primero, se va a evidenciar en nuestra relación con Dios. Y segundo, se va a evidenciar en nuestra relación con los demás. Es así, porque al final es un asunto relacional, de manera vertical para con Dios, de manera horizontal para con nuestro prójimo. Los versículos 19 y 20 de Efesios 5 apuntan a nuestra relación con Dios. Al ser llenos del Espíritu vamos a expresar alabanza a Dios en forma de cantos, orando, dando gracias, tanto de manera individual como en la comunión con los demás hermanos. Y esto es porque el gozo que produce la llenura del Espíritu en el creyente le hará querer alabar a Dios junto a otros creyentes que tienen el mismo sentir. Pero también se ha de notar en la manera en que nos tratamos unos a otros. Y acá en el versículo 21 da a entender que una manera en la que se manifiesta que estamos llenos del Espíritu es sometiéndonos unos a otros en el temor o en reverencia a Cristo. Y uno de los errores que cometemos cuando estudiamos la palabra de Dios es aislar los pasajes. Y es muy común que cuando se habla del matrimonio vayamos directamente a Efesios 5, 22 al 33 y lo analicemos separado del resto de la carta. Pero no es lo que haremos hoy. El propósito de esta prédica es que a la luz de la carta a los Efesios podamos ver que ahora que se nos ha concedido nacer de nuevo, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora que somos parte del pueblo de Dios y coherederos juntamente con Cristo, ahora que hemos pasado de ser tinieblas a ser luz, ahora que nos vamos despojando del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, ahora que estamos llamados a andar como sabios y no como necios, y ahora que somos controlados por el Espíritu Santo, nuestra vida debe reflejarlo tanto de manera vertical en nuestra relación con Dios, así como de manera horizontal en nuestra relación con los demás. Dicho de modo simple, ya que eres una nueva criatura, ahora que tienes una nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de Dios, debes vivir conforme a los estándares de esta nueva ciudadanía. Y antes de ver en particular lo que se le dice a las esposas y a los esposos, quiero hacer varios señalamientos importantes. Primero, la carta a los Efesios fue escrita a cristianos, personas que antes vivían totalmente ajenos a la voluntad de Dios, pero que por gracia han recibido una nueva identidad en Cristo. Y es importante que entendamos esto, ya que muchas veces no queremos despojarnos de los viejos hábitos y queremos seguir viviendo de la misma manera en que vivíamos antes de tener a Cristo.
Y si ya tú eres una nueva criatura, si ya eres ciudadano del cielo, no puedes vivir del mismo modo que vivías antes de serlo. Segundo, si ahora mi vida está controlada por el Espíritu y si la palabra de Dios mora de manera abundante en mi corazón, no puedo dejar que sea la cultura ni el mundo quienes moldeen mi manera de pensar, sino Dios mismo por medio de su palabra. Es decir, mi estándar y mi estilo de vida no puede ser el mismo que antes. Y otra vez es importante enfatizar esto porque hoy en día, a pesar de que queremos seguir a Cristo, muchas veces seguimos mirando a través de los lentes de la cultura en lugar de ver a través de la palabra de Dios. Tercero, debo entender que la vida cristiana es integral, abarca cada área de mi vida. No se trata de ser cristiano los domingos o cuando estoy con otros creyentes. Se trata de vivir a Cristo en cada aspecto de mi vida. Y aunque esto parece obvio, es necesario resaltarlo, ya que muchas veces, aun sea de manera inconsciente, separamos áreas de nuestra vida, de nuestro cristianismo. Déjeme darle un ejemplo de esto. Hace varios años me tocó lidiar con la madre de una estudiante y esta jovencita era una estudiante ejemplar. La madre también era atenta y colaboradora en lo que se les requería, pero sucede que a la estudiante no le gustaban mucho las clases de educación física. Entonces cada semana, cuando tocaba la hora de educación física, algo a ella le pasaba. Entonces no participaba de las clases, ¿no? El resultado es que le tuvo una nota baja. Y si usted todavía está en la etapa de paternidad, en la que tiene que recoger notas, cuando usted mira que su hijo es excelente en ciencias y en matemáticas, y le va mal en arte y en educación física, usted dice, es que le cogió al profesor con mi hijo. Usted no piensa en otra cosa, ¿verdad? Así que tuvimos que llamar a reunión a esta madre y después de un rato de hablar con ella, ella me dijo, yo estoy aquí como madre, no como cristiana. ¿Usted ve lo que está pasando acá? Está separando un área de su vida de su cristianismo. Y así no debe ser, ¿verdad? Eso es un pensamiento totalmente ajeno a la palabra de Dios. Si realmente he resucitado con Cristo, ahora soy un nuevo hombre, una nueva criatura que está siendo formada cada vez más a la imagen de Dios. Ahora el apellido cristiano va donde quiera que voy. Ahora soy un esposo cristiano, un padre cristiano, un vecino cristiano, un empleado cristiano, un ciudadano cristiano. No puedo quitarme este apellido, porque esa es mi identidad. Ya no puedo seguir viviendo de otro modo. Romanos 8 nos dice que el que no tiene a Cristo no se puede sujetar a Él. Pero el que tiene a Cristo tiene que vivir sujetado a Él. Y eso es lo otro que quiero señalar antes de ver los versículos 22 en adelante. Lo que se demanda en este pasaje, tanto a las esposas como a los hijos y a los empleados, así como a los esposos, a los padres y a los jefes, pues la primera parte del capítulo 6 es parte de este párrafo. Esto que se está demandando acá solo es capaz de llevarse a cabo a la manera de Dios a medida que estemos llenos del Espíritu Santo. No puede esperarse que una esposa no creyente se someta a su marido como al Señor, porque ella no está sujeta a Dios.
No se puede esperar que un esposo no creyente ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No que no la ame. No estoy diciendo que no la ame. Pero no podemos esperar que la ame como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente su estándar de vida no es Cristo. Y estas instrucciones están dadas a personas que aman a Dios, que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios y que por tanto pueden decir, mi vida es Cristo. Y con esto en mente, pasemos a mirar en detalle el pasaje. Versículos 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y cuando miramos la palabra someterse, de inmediato saltan las alarmas de algunos, ¿verdad? Pues desafortunadamente son muchos los casos en los que este mandato se ha usado para subyugar a la mujer y para tratarla de manera totalmente fuera de lo que Dios manda. Sin embargo, una vez más, no podemos interpretar la Biblia a través de la cultura o de los parámetros del mundo. Debemos hacerlo con los lentes de Dios. Y cuando dice acá que la mujer debe someterse a su marido, en ningún modo está asumiendo que la mujer sea inferior al hombre en cuanto a valor y dignidad. No está diciendo que la mujer tiene menos derecho que el hombre. Tampoco está asumiendo que la mujer es una esclava sin voluntad propia. Y esto lo podemos ver porque se nos dice que Cristo murió tanto por el hombre como por la mujer. Y en una época en la que las mujeres eran tratadas como un mero objeto, Jesús reivindicó el valor y la dignidad de la mujer. Ahora, en el pasaje se nos da dos razones, o por lo menos están implícitas, para la sumisión de la esposa frente al marido. Y la primera surge de la creación y se refiere a que el esposo es cabeza de su esposa. Mientras que la segunda surge de la redención y se refiere a Cristo como cabeza de la iglesia. Como imagen de Dios, Adán fue creado para representar el dominio amoroso de Dios sobre lo que estaban a su cuidado, para cumplir el mandato creativo de Génesis 1:28. No lo podía hacer solo. El mandato era fructificarse, ¿verdad? Y no lo iba a lograr por sí mismo. Necesitaba ayuda. Dios creó a la mujer como ayuda idónea y complementaria del hombre. Y con la ayuda de la mujer, Adán podría cumplir el mandamiento de fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y juntos, el hombre y la mujer, como gobernantes representativos de Dios sobre la creación, estaban llamados a reproducir una descendencia piadosa, hijos que también fueran imagen de Dios. Ahora, aunque Adán y Eva eran iguales en cuanto a la imagen de Dios, cada uno le fue asignado un rol que cumplir. Y la relación hombre-mujer de autoridad y sumisión la vemos establecida en Génesis 2:18 al 25. Y a medida que avanza la narración, es como si Dios le estuviera diciendo a Adán que su ayuda idónea no estaba en el reino animal, que no se encontraba en otro hombre y no se encuentra en las mujeres en general. Le haré ayuda idónea para él. Su ayuda idónea es una
única mujer y están unidos por vida entre sí en una relación de pacto a la cual llamamos matrimonios. Por tanto, el patrón de liderazgo se estableció primero en la relación de alianza matrimonial, es decir, en el hogar. ¿Y por qué estoy enfatizando tanto esto? Porque hay una interpretación que se está dando que como somos nuevas criaturas y tenemos una nueva identidad, este patrón desaparece. Pero note que esto fue dado aún antes de la caída. Es decir, este patrón de liderazgo y ayuda idónea no es una maldición ni es un resultado de la caída. Fue un diseño divino desde el mismo momento de la creación. Ahora, lo que vemos es que el esposo guía, protege, provee, mientras la esposa acompaña a su esposo para ayudarlo, afirmándolo y siguiendo su liderazgo. Y este patrón de liderazgo establecido en Génesis 1 y 2 es uno de igualdad entre el hombre y la mujer como portadores de la misma imagen, pero cada uno complementándose. Y no estamos hablando acá de que el hombre tiene que someter a la mujer, eso lo vamos a ver más adelante. No estamos hablando acá de que una mujer no puede trabajar y realizar labores que anteriormente eran vistas como exclusivamente masculinas. No. Dios le ha dado toda la capacidad a la mujer también. Y usted como mujer puede y debería, y el esposo, lo vamos a ver más adelante también, debe ayudarle a usted a desarrollar su capacidad al máximo. Estamos hablando de que en un lugar donde no hay orden, hay caos. En un lugar, en una empresa donde todo el mundo es jefe, no se sabe quién da la dirección. En un país en el cual no hay dirección, gobierno, hay anarquía. Entonces no es un asunto de superioridad en cuanto a valores, es un asunto de orden. Es un asunto de responsabilidad. Ahora, no debemos olvidar que vivimos en un mundo caído. Aunque hemos sido redimidos, el proceso de nuestra salvación aún no se ha completado. Y eso significa que tenemos que vivir nuestra vida cristiana y nuestro matrimonio en el contexto de un mundo caído, dañado por el pecado. Y también dentro de lo que algunos teólogos llaman la tensión entre el ya y el todavía no. He sido redimido, he sido rescatado por Cristo, pero todavía vivo en este mundo. No se ha completado la redención. Eso significa que todo lo que decimos, hacemos, nos comprometemos y toda situación la experimentamos en este mundo, incluido nuestras relaciones. Pero eso también implica que las relaciones no funcionan como deberían funcionar, ¿verdad? Lo cual implica que no siempre será fácil para la mujer someterse a su marido, como no lo será para el hombre ejercer un liderazgo piadoso. Ahora, cuando observamos las instrucciones que el Señor da por medio del apóstol Pablo a hombres y mujeres acerca de cómo conducirnos en el matrimonio, su dirección no termina siendo la de un manual de conducta moral, sino una revelación del carácter sagrado del matrimonio como un símbolo de la más sublime unión que esperamos un día, la de Cristo con su iglesia. Déjeme decirlo de este modo. No se trata de coger una lista de lo que se debe y lo que no se debe. Se trata de ver a Cristo obrando en ti, en tu carácter, para tú corresponder a lo que el Señor te está llamando. Porque si no, tú vas a ver esto como algo
totalmente fuera de lo posible. Y todo lo que viene diciendo la carta en cuanto a la manera de vivir del cristiano debe evidenciarse antes que nada en el hogar. Como mujer cristiana, tu mayor objetivo es vivir para Dios, ser guiada por Dios, ser luz, andar en amor y sabiduría. Y si esto es verdad, déjenme decirle unas palabras, mujeres. Tú eres valiosa y hermosa a los ojos de Dios. No pienses que el diseño de Dios está equivocado. No ande buscando felicidad, sentido y superación en la llamada liberación femenina, porque esto es lo que está llevando a que la mujer pierda su verdadero valor, a que pierda lo hermoso que Dios le ha dado. Y el diablo siempre ha usado el mismo modo de operar desde el principio. Él quiere engañar y destruir. Fue lo que pasó con Eva, con que Dios dijo. Y así mismo está operando hoy. Con que Dios dijo que te someta a tu marido. Dios lo que no quiere que tú seas feliz entonces, ¿verdad? Ese es el pensamiento que se está vendiendo hoy en día. Y cuando crees la mentira de que someterte al liderazgo de tu esposo es opresión, simplemente estás huyendo de lo que es mejor para ti. Debemos comprender que un matrimonio entre personas que aman y siguen a Cristo no da cabida a dinámicas abusivas, violentas o degradantes, porque el llamado a sujeción, obediencia y respeto que se hace a la mujer, así como el del amor y sacrificio que se le hace al hombre, constituye la razón de ser la unión matrimonial. Y no se preocupe que en un momento llegamos a lo que se le pide a los esposos. Pero ahora, permítame abordar esto de manera negativa. ¿Cuándo se puede decir que una mujer no se está sometiendo a su esposo? No es cuando no cumple con los caprichos del marido. No, porque eso no es para que el hombre agarre este pasaje y quiera decir, mira, la Biblia dice que te someta. No. Y tú tienes que hacer todo lo que diga. No es así. No. Una mujer no se está sometiendo a su esposo cuando evidencia una permanente actitud de desprecio, un constante irrespeto, cuando ella no honra acuerdos previamente establecidos, cuando no rinde cuentas y toma decisiones importantes sin consultarlas y ponderarlas con el esposo. En otras palabras, y hoy en día, como se promueve tanto el individualismo y como se promueve tanto esta liberación, cuando vive totalmente ajena a su esposo. A pesar de que viven en la misma casa, al final no estima, no respeta, no honra al esposo y los compromisos que ha hecho con él. En otras palabras, cuando ella no toma en cuenta la autoridad ni la posición de su cónyuge. Y muchas veces esto se hace de manera consciente, a veces se hace de manera inconsciente, ¿verdad? A veces la mujer usa su sutileza para imponerse, a veces lo hace porque el marido se ha vuelto un cero a la izquierda y no hace su labor. Entonces la mujer tiene que asumir cosas que están más allá de lo que debería, ¿verdad? Mi hermana, si es tu caso, si tú entiendes que este pasaje está ahí para mal tuyo, vuelve y analízalo a la luz de la palabra de Dios. Vuelve y piensa lo que tú significas como mujer para Dios y la bendición que es poder tener un hogar que refleje la unidad de Cristo con la iglesia.
Y si tú has estado actuando de modo que no se corresponde con esto que nos enseña la palabra, ora para que Dios te conceda renovar tu entendimiento. Ora para que como esposa, como madre o como futura esposa, si todavía no te has casado, tú puedas ver la belleza y la bendición de seguir el orden que Dios ha establecido. Cuando hay un orden, las cosas funcionan mucho mejor. Ora que puedas encontrar el gozo y el deleite de ser mujer, no queriendo cambiar lo que Dios diseñó, sino que puedas vivir al máximo lo que Dios tiene para ti. En una época donde se promueve tanto los cambios, la transición de género, por más transición y cambio que yo haga en mi cuerpo, Dios no me dio la bendición de ser una mujer. Tú la tienes. Encuentra lo que eso significa en Cristo. Vívelo al máximo. Ahora, es importante señalar también algunos aspectos vitales en cuanto al sometimiento que se espera de las esposas. Primero, someterse no significa obedecer ciegamente a un esposo que quiere arrastrarte a hacer cosas que no agradan a Dios. Hay límites. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si lo que te están pidiendo hacer te violenta, te daña, te lleva a hacer lo que no agrada al Señor, ese no es un liderazgo que agrade a Dios. En versículos anteriores del mismo capítulo 5 vimos que no debemos participar en las obras de las tinieblas. Así que el liderazgo que ejerce tu esposo, si no es conforme a la voluntad de Dios, pueden haber cosas en las que no debas asentir, en las que va a necesitar mucha sabiduría de parte del Señor, incluyendo esposos cristianos que muchas veces andan pidiendo cosas que quizás no son la más agradable ni para ti ni para el Señor. Número 2, someterse no significa someterse al liderazgo abusivo, controlador y egoísta. Si está siendo maltratada, ya sea física o emocionalmente, busca ayuda. No se quede callada. Por muchos años, y esto hizo mucho daño, el lema era, tú te tienes que someter a tu esposo. Eso es lo que dice la Biblia, a pesar de que se sabía de que había autoritarismo. No. Eso no es lo que está diciendo acá. Ninguna mujer debe ni merece ser sometida a abuso. Al contrario, está llamada a ser amada, cuidada, protegida, es lo que debe hacer el hombre. Y si eso no está pasando contigo, busca ayuda. No te quedes callada. Tercero, someterte a tu esposo no significa que eres anulada. No significa que dejaste tu cabeza el día que te casaste. No. Dios te ha dado muchos talentos y habilidades que pueden ser usados para el bien tuyo y de tu familia como para el bien de los demás. Y un esposo amoroso procurará que potencie esas habilidades que Dios te ha dado. Y en cuarto lugar, la mujer sabia edifica su casa. Y a medida que estás siendo llena del Espíritu y que procuras vivir para Dios, más fácil será para ti mostrar a Cristo, mostrarlo en tu rol como esposa, como madre. Así que te animo a que busques vivir para Dios y verás que lo demás es una consecuencia de tu relación con Él. Pudiéramos durar ratos hablando de esto, ¿verdad? Pero avanzando, llegamos al versículo 25. Y dicen las mujeres, ahora le toca a los hombres, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que si la palabra que caracteriza el deber de la esposa es sumisión, la palabra que caracteriza el deber del esposo es amor. No crean que le está pidiendo poca cosa al hombre. La responsabilidad del esposo son enormes. Para poder cumplirlas, el esposo debe depender continuamente de Cristo, reflexionar constantemente en el Evangelio y en las verdades bíblicas y estar dispuesto a caminar en humildad. Ahora, note que el mandato de amar es dado 3 veces en unos pocos versículos. Hombres, parece ser que necesitamos escuchar esto varias veces. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Y amar a alguien con un amor bíblico no es sencillo, no es fácil. Porque no estamos hablando aquí de un amor emocional. No estamos hablando aquí de ese amor romántico que desaparece 2 o 3 meses después de la boda. No. Está llamando a algo más. ¿Por qué? Porque el amor bíblico significa escoger dar, escoger servir, escoger cuidar, proteger y proveer para esa persona, aun cuando esa persona no lo merece. Usted porque no sabe cómo es mi esposa. Imagínate si Cristo dijera eso de ti. Tú porque no sabes cómo tú eres, así que no te voy a amar. Eso no fue lo que Cristo hizo con la iglesia. La iglesia imperfecta, que lo rechaza, y aún así Él le ama, la ama. Y está diciendo, ama como Cristo amó a la iglesia. Ahora, note también que el amor del esposo es un amor que debe purificar, santificar. Porque el amor de Cristo por su iglesia es descrito como uno que santifica. El amor de Jesús por su iglesia es un amor tan sacrificial, le costó grandemente. Él fue rechazado, traicionado y crucificado por la gente que amaba. Él soportó la ira de Dios porque los amaba. Así que cuando tú escuches esto, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no piense en corazoncito volando en el aire. Piensa en Cristo colgado en la cruz, porque le costó mucho. Le costó dar su propia vida. La Biblia llama a los esposos a esto. No solo se trata de un proceso que llevaremos a cabo durante toda la vida, sino que es uno que requiere que seamos llenos del Espíritu Santo, de modo que sea Él que nos guíe en esto. Y lo que se nos pide una vez más es ama sacrificialmente. Así que te pregunto, esposo que estás acá, ¿estás dispuesto a hacer los sacrificios diarios? ¿Serías tú flexible con tu tiempo para que pueda invertir en el tiempo de ella? ¿Serás flexible con tus preferencias para que pueda ceder a las de ellas? ¿Estaría dispuesto a dejar a ir algunos de tus sueños para que ella pueda alcanzar los suyos?
Serás completamente severo con tu pecado para que puedas ser amable y amoroso con ella. ¿Estás dispuesto a vivir más por el bien suyo que por el tuyo? Ama con un amor santificador. Jesús murió para poder apartar a su novia para el servicio a Dios. Como señala Tim Challies, tu esposa existe para llevarle gloria a Dios al hacer el bien a otros. Esto significa que tu tarea como su amado esposo es estar comprometido y ser creativo para ayudarla a hacer eso. Es tu deber ayudarla a desatar sus dones, sus talentos, sus pasiones, sus intereses en hacerles el bien a otros y en darle gloria a Dios. Ámala con un amor santificador, un amor que asegura que está siendo apartada para hacer lo que Dios la llama a hacer y hacer quien Dios la llama a hacer. Es tu deber guiarla en eso, ayudarla a lograr eso. Ahora, note algo más. Este texto asume que tú como esposo te amas bastante a ti mismo. Y nuestra cultura habla mucho acerca de la importancia del amor propio. Tanto así que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Ámate demasiado. Pero cuando miramos el testimonio bíblico, la Biblia asume que tú te amas lo suficiente. Por eso dice, ama a tu prójimo. Lo que está resaltando la Biblia no es que te ame más de lo que ya tú te amas. Ahora, como ya tú te amas, ama a los demás. Y eso es lo que vemos en la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Ahora, cuando pensamos en esto es un llamado enorme. Debe afectar la manera en que tú tratas a tu esposa. Es decir, dice ahí, nadie ha aborrecido a su propia carne. Cuando tú amas a tu esposa, dice, te estás amando a ti mismo. Ahora vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando llegas del trabajo, ¿la servirá, la ayudará o va a esperar a ser servido como el rey así de la casa? Aquí llegué yo. Hay que hacerme todo. ¿O es lo que te gustaría que pase a ti contigo? Cuando hablas con ella, ¿te gustaría que te trate ella de manera agresiva? Que te hable ofensivamente. Ahora piensa cómo le estás haciendo tú con ella. ¿Le está hablando con amor? ¿La está tratando con el respeto que merece? Cuando hablas de tu esposa con otras personas, ¿la está cuidando como si fuera a ti mismo? ¿O simplemente habla para resaltar lo negativo con la otra persona? Tu disposición a amar será revelada cuando quieras algo que ella no quiera. Piensa en eso por un momento. Quizá tú quieres irte al juego de fútbol y ella diga, no, ay no, amor, hoy yo me quiero quedar. Y yo quiero que tú te quedes conmigo. Está loca, me voy con mis amigos. No siempre tienen que dejar de ir al juego de fútbol. Y no siempre la mujer debe decir no vaya. Incluso con la intimidad. De hecho, hay gente que usa hombres que usan este versículo. Dios dice que te someta. Ámela. Ámela. Tú no tienes una esclava. Ahora, ¿es fácil cumplir con este llamado? Por supuesto que no. Para nada.
Pero como dice el autor Rob Green, es un ejemplo de la importancia del amor, el cuidado, la gracia y la compasión de Cristo contigo. Tú puedes elegir amar a tu esposa porque Cristo eligió amarte a ti. Tú puedes confesar tu egoísmo y confiar en que Él te dará el amor que necesitas darle a tu esposa. Puedes elegir dar porque Cristo eligió dar su vida por ti y continúa dándote todo lo que necesitas para disfrutar a Dios y glorificarle. Mi amado hermano, Dios te llama a amar a tu esposa. Y amar no significa llevarle un regalo el 14 de febrero. Amar no significa dar regalos cuantiosos. Eso es parte de lo que tú puedes hacer. Pero es mucho más que eso. Es en el día a día. En los pequeños detalles. En tu manera de hablarle, de tratarla, de cuidarla. En la manera en que tú le reflejas a Cristo a esa mujer. Nuestros matrimonios dependen de nuestra adoración a Cristo y de nuestra confianza en Él. Solo así podremos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y es por eso que es tan importante que sea Cristo el centro de nuestro hogar. Porque si no, esto se hace imposible. Esposo, lo que Pablo enfatiza en este pasaje no es tu autoridad, es tu amor. Es decir, no es que la Biblia no está aquí llamando al hombre a someter a su esposa, ni a forzarla a que se someta. El llamado es ámala, cuídala, protégela. El llamado a ella es que ella se someta, no que tú la fuerces a someterse. Y esta dinámica se va a dar, hay un libro que se llama así, Amor y Respeto, se lo recomiendo. Mientras tú la amas, ella va a devolverte a ti el respeto que tú buscas. Mujer, mientras tú respetas, el hombre va a responder con el amor que tú buscas. ¿Qué hemos visto? Como cristianos estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, de modo que sea Él quien nos guíe cada día. Y esto ha de mostrarse en nuestra relación con Dios primeramente y en nuestra relación con los demás. Y a partir del versículo 22 y en la primera parte del capítulo 6 se dan ejemplos específicos iniciando con la relación primaria del matrimonio, donde la mujer está llamada a someterse a su marido como al Señor y donde el esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La semana próxima, el hermano Melvin va a tratar la parte que corresponde como padres y la que corresponde a los hijos, la que nos corresponde como empleadores y como empleados. Pero lo primero que estamos viendo es la manera de reflejar que estamos llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, en mi relación con Él primero y en mi relación con los demás. Y eso empieza en el hogar, como esposos. Así que, amados hermanos, nuestra sociedad está cada vez peor. Los valores cristianos están siendo rechazados cada vez más. Es hora que como cristianos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó.
Es hora que realmente reflejemos lo que significa el amor de Cristo por la iglesia y la respuesta gozosa de sujeción de la iglesia a Cristo. Los matrimonios cristianos deben ser un modelo de amor, de comunión, de compañerismo. Pero lamentablemente muchas veces damos la impresión de que estamos ahí porque ya es obligado. Total, ya nos casamos, ¿qué vamos a hacer? Y el divorcio no se permite, así que total, hay que aguantar. No. Eso para nada glorifica a Cristo. Si tú estás en un momento de tu matrimonio en el que sientes que estás estancado, en el que no te sientes amada, en el que no te sientes respetado, vuelve a la palabra, busca ayuda. No te quedes ahí. Pero busca reflejar lo que significa el matrimonio. Si estás casado con una no creyente, si estás casada con un no creyente, tú puedes ser el instrumento que Dios use para que esa vida llegue a Cristo. De la manera en que tú respondas como esposa, como esposo, a la manera en que tú obedezcas lo que Dios te manda. Habrá momentos en que como esposa, si tu esposo no es creyente, con humildad y respeto, tendrás que decirle, no puedo someterme a eso. Pero no a lo que tú entiendas, a lo que la palabra de Dios diga que no debe ser. Pero no deje de orar por tu esposo, por tu esposa. No deje de invitarlo a las actividades donde pueda ser expuesto a la palabra de Dios. Quiera el Señor, mis hermanos, que por el Espíritu Santo morando en nosotros podamos ser esposos amorosos, que mostremos a Cristo en la manera de amar y cuidar de nuestras esposas. Quiera el Señor que las esposas aquí presentes puedan, desde su rol como esposas, mostrar la manera en que la iglesia debe responder al liderazgo de Cristo, quien es su cabeza. Quiera el Señor que nuestros hijos y los jóvenes solteros de la iglesia vean en nuestros matrimonios modelos que deseen seguir y que les inspire a formar familias amorosas. Que no tengan que decir, pero si eso es lo que es estar casado, yo no me quiero casar. Sino que realmente puedan ver el amor, el cuidado, el respeto que estamos llamados a darnos mutuamente como esposos y esposas que aman al Señor. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie. No hay matrimonio perfecto porque vivimos en un mundo caído como vimos. Pero mientras ponemos nuestra fe en el Señor y buscamos vivir a la manera de Dios, mi objetivo como esposo es cada vez más reflejar el amor de Cristo por mi esposa. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, si eres casado, casada, ora al Señor, evalúa cómo has estado viviendo. ¿Has estado amando a tu esposa, como dice este pasaje? ¿Realmente has estado sacrificándote lo suficiente por tu esposa? ¿Estás mostrando un liderazgo piadoso que muestra tu deseo de protegerla, de cuidarla, de valorarla, de llevarla a Cristo? Esposa, ¿has estado en una constante rebelión, buscando ejercer tu autoridad en lugar de complementar lo que Dios te ha pedido con tu esposo? Lo bueno es que en el Señor siempre hay oportunidad de continuar, de volver a empezar, de ver las áreas en las que necesitamos crecer. Pídele al Señor, ora.
clama al Señor. Todo esto es posible porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Señor, gracias por amarnos de tal manera. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo para darnos vida, para perdonarnos. Ha sido un ejemplo al despojarte a ti mismo, al hacerte hombre, siervo, escogiendo venir a servir y no a ser servido. Y hoy tú nos pides que como esposo amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, quiero rogar en esta hora por los esposos que están aquí presentes, que han puesto a un lado esto que dice acá, que han estado ejerciendo una autoridad de un modo equivocado. Ten misericordia de ellos, Señor. Que en esta hora puedan reconocer las áreas en las que necesitan cambiar. Quiero rogar, Señor, por las mujeres que han estado siendo maltratadas, irrespetadas. Sana sus corazones, que puedan buscar la ayuda que necesitan, que reciban de ti el consuelo, la paz. Quiero rogar, Señor, para que los matrimonios de esta congregación y todo lo que están escuchando reciban de ti todo lo necesario. Y ya tú nos lo has dado, pues nos ha dado tu Espíritu Santo y nos ha dado tu palabra, que estemos dispuestos a obedecerla, Señor, para reflejar a Cristo y a la iglesia. Oh Señor, no somos suficientes en nosotros mismos. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.